A través del programa Radial Ánimo, producido por la abogada Lady Campos, compartimos temas para las jóvenes. Si estás interesada en escuchar más de nuestros audios, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. El siguiente tema fue escrito y leído por Alma Sarabia. Ester es la última mujer de la que se habla en el Antiguo Testamento. Después del exilio babilónico, pasados más de 10 años, muchos judíos regresaron a Jerusalén, liderados por Nehemías y Esdras, pero otros tantos no lo hicieron. Ester era una joven judía que vivió en un tiempo de gran incertidumbre, cuando el pueblo de Dios fue diseminado en provincias paganas y regresaban del exilio. En primer lugar, las Escrituras nos presentan a Asuero, o Jerjes, como también se le conocía. Él era el rey que gobernaba sobre todo el territorio persa. Desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, siendo Susa su capital. Entre los años 460 y 430 a.C. es que se nos relata esta historia. El rey Asuero hizo un banquete esplendoroso con el fin de planificar, junto con los príncipes y gobernantes de Persia y Media, el ataque contra los griegos, para vengar los males que les ocasionaron a los persas y a su padre. Sin embargo, la fiesta tenía otro propósito: mostrar las riquezas de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder. Ester 1, 1-8. La duración de esta fiesta era de 6 meses, y al terminar ese tiempo había otro tiempo extra de 7 días, donde todos estaban ya borrachos. Es en este momento en que el rey pide a Vasti, la actual reina, que muestre su belleza ante los oficiales presentes dominados por el alcohol. Ella se niega y el rey en su furia la repudia y la expulsa, estableciendo el ridículo decreto de que ahora todos los hombres debían ser amos y señores de sus casas. Con este acto los hombres en todo el reino, entre comillas, fueron afirmados. El rey Asuero era iracundo, cruel, impulsivo, vengativo, pusilánime, lujurioso y dado al vino. Recordemos que este hombre sería el esposo de Ester, lo que nos lleva a concluir que esta historia no es la típica historia de amor en donde el rey rescata a su princesa y viven felices para siempre. Recuerden a Abigail, su esposo también fue una persona necia, y aún después de que éste muriera y ella se casara con uno de los reyes más renombrados de Israel, David, seguían habiendo situaciones difíciles. Pero de esto se trata la vida, de aprender con la ayuda y sabiduría de Dios a enfrentar cada problema, confiando siempre en su gracia y su providencia. También podemos ver la valentía en la reina Vasti, por negarse a responder a las demandas de su esposo ebrio. La reina Vasti pagó un precio muy alto por su osadía y perdió su posición en la nobleza. Cualquiera que sea la etapa de tu vida, tú también enfrentarás situaciones donde defenderás lo que crees o bien cederás y harás concesiones. Debemos pedir a Dios la fortaleza para defender con denuedo la justicia cuando llegue el momento. La palabra de Dios nos dice que debemos respetar y obedecer a nuestras autoridades, pero también hay un principio de no obedecer si va en contra de su palabra. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Y respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino,
que lleven a todas las jóvenes virgen de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Ester 2 del 1 al 4. Después de unos años el rey se acordó de Vasti y los cortesanos, lejos de aconsejar al rey de buscar esposas de las 7 familias de los consejeros, como era la tradición, le propusieron la atrevida idea de escoger entre las más bellas vírgenes de todo el imperio, lo cual representaba una tragedia para todas esas familias a las que les quitarían sus doncellas para recluirlas por toda una vida como concubinas del rey. Justo aquí se nos presenta a Ester y a su primo Mardoqueo. El nombre judío de Ester era Hadasa, que significa mirto. Sus padres, quienes habían decidido quedarse en la tierra del cautiverio y no regresar a Jerusalén, murieron y Ester quedó huérfana a una edad muy temprana. Fue criada por su primo Mardoqueo, quien era del linaje de Benjamín y había sido transportado a Babilonia por Nabucodonosor, junto con Jeconías, rey de Judá. Ester 2, 5 al 7. El rey hizo como una especie de concurso de belleza para escoger a la próxima reina, pero no creas que fue un certamen de belleza como los de ahora, donde desfilan y contestan una serie de preguntas. Para nada. Este concurso era más bien horroroso. Cada una de las concursantes tenían que pasar una noche con el rey. ¡Qué denigrante! Recordemos el carácter tan feo de este hombre. Y para colmo, después, si no eran elegidas, se iban directo al harén de concubinas, donde quedaban encerradas por toda su vida. Es curioso que en este relato no se menciona el nombre de Dios ni una sola vez. Sin embargo, su mano y providencia están por todos lados. La actividad de Dios está de principio a fin. Y Dios tenía todo bajo control desde lo que sucedió con la reina Vasti, para que Ester fuera elegida como la nueva reina y así cumplir su plan redentor. Como doncella, Ester fue entregada a la custodia de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres, y ahí dentro del palacio, con un sinfín de adornos, cosméticos y atuendos y lujosos por escoger, Ester prefirió dejarse guiar por Hegai. La belleza de su carácter y apariencia física no necesitaron muchos adornos para deslumbrar al rey y hallar favor delante de todos. Ester 2:15. Podríamos decir que Ester tenía muchas cosas en su contra, que muy probablemente nunca le iría bien. Ella y su primo, quien la crió como un padre, eran extranjeros y Ester era huérfana. Pero por más difícil que pudiera ser, llegó a ser una hermosa y eficaz sierva del Señor. Ester hallaba gracia delante de todos, incluyendo el rey. Esa gracia que viene de Dios y está disponible para ti, para mí, para nuestra familia. De manera provincial, Mardoqueo descubre un complot contra el rey y al denunciarlo su buena obra queda registrada en las crónicas reales, lo que más adelante le sirvió para ocupar un cargo de importancia. Ester 2, 21-22. Dios provee todas las situaciones. Todo está ligado a su plan de salvación y así también en nuestras vidas. Tal vez no veamos el bien que viene, pero podemos confiar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Unos años más tarde, se intensifica el drama del cual Dios es el protagonista y Ester el instrumento. Mardoqueo se niega a inclinarse delante de Amán, el primer ministro y segundo en el reino, y éste se enoja y decide no solo acabar con Mardoqueo, sino también con todo su pueblo. Amán consigue el permiso del rey y fija una fecha para el exterminio. Mardoqueo se entera del plan y acude rápidamente al palacio para informar a Ester. La reacción de ella es de impotencia. No puede acercarse al rey sin ser llamada, bajo pena de muerte. Mardoqueo le recuerda que su ciudadanía no es la del reino donde vive, y le confronta diciendo: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos.
porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Esther 4:13-14. Y este es el punto que nos interesa resaltar. De pronto la reacción de Esther fue de que yo no puedo hacer nada, pero en cuanto Mardoqueo le dijo estas palabras, ella entendió que la providencia de Dios era quien los ayudaría. Esther estaba en el lugar y momento preciso, orquestado por Dios, en el tiempo justo, a propósito y para un propósito. Y en el lugar y momento en que te encuentres, Dios también tiene un propósito para tu vida. Estás en donde estás porque Dios te colocó para algo en específico. Esther decide hacer lo que esté a su alcance para salvar a su pueblo. Su respuesta debería ser nuestra respuesta. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Esther 4:16. Es decir, estoy dispuesta a dejar la comodidad, la seguridad y mi propia conveniencia para tomar acción y pelear las batallas por el pueblo de Dios, aunque me cueste mi propia vida. No es fácil decir esto, requiere de mucho valor, y es por eso la importancia de depender de Dios. Esther convocó un ayuno entre los judíos y sus doncellas, demostrando su dependencia de Dios y decidiendo obedecerle por encima de la ley del rey. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Salmo 27:14. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Deuteronomio 31:6. Esther apareció sin ser llamada ante el rey, y éste no solo no la manda a matar, sino que le promete hacer lo que pueda para atender sus peticiones. Considerando el carácter del rey, era muy arriesgado lo que ella hizo. Sin embargo, ella halló gracia delante del rey. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Proverbios 21:1. Dios cambia el corazón y los pensamientos de quien sea para cumplir sus propósitos. Esther, en vez de aprovechar esa oportunidad y hablar de su angustia, supo esperar y callar e invitó al rey y a Amán a 2 banquetes consecutivos, ganando aún mayor favor ante el rey. Amán, halagado con las invitaciones, no se imaginó que al final del último festín, Esther develaría su parentela ante el rey y la acusaría de ordenar el exterminio de su pueblo. Esther 5:6. Por un lado, era Dios dando sabiduría y prudencia a Esther, y por el otro lado, ella también tuvo paciencia y moderación en cuanto a lo que decía, cómo lo decía y en qué momento lo decía. Debemos aprender a ser sensibles, primeramente a la voz de Dios, pero también a las circunstancias, dejando así que Dios obre libremente, dándole todo el control a Él. En el segundo banquete, el rey pregunta de nuevo a Esther qué puede hacer por ella. Ella le cuenta el complot de Amán contra el pueblo judío y revela que ella también es judía. Esther 7:3-4. Y lo que podemos apreciar en estos versículos acerca del carácter de Esther es que ella habla con humildad, con respeto hacia su esposo. Pero sobre todo, no hay chismes ni manipulación alguna. Ella bien pudo haber hecho un tremendo drama, pero más bien fue sensata, dijo la verdad y pidió justicia. El rey fue benevolente hacia Esther y su pueblo. Mandó ahorcar a Amán en el lugar que se había destinado para Mardoqueo. En contraste, los bienes de Amán fueron entregados a Mardoqueo, y aunque el rey no pudo anular su decreto contra los judíos, le concedió poder para que él publicase un nuevo decreto que sirviese para contrarrestar el primero. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Salmos 30:11-12. Podemos pasar dificultades, pero
Esas cicatrices que nos pueden dejar van a ser un recordatorio del gran poder de Dios y de su maravillosa providencia. Finalmente podemos ver toda una orquestación de Dios de pequeños detalles para mostrar su providencia a través de una sencilla mujer llena de su gracia que fue sumisa, enseñable, obediente y valiente. Dios tiene un propósito para tu situación actual. Él te ha hecho exactamente como eres y te ha colocado en un lugar especial para que lleves a cabo su obra. Tu tarea, sea cual sea, está hecha a tu medida. Sé valiente y acepta el reto del propósito de Dios para tu vida. Dios te bendiga.